a nuestro estimado Georgian Britton. Ya se los presenté hace un momento, pero en esta oportunidad Georgian nos va a hablar de 5 preguntas para hacerle a su jefe de seguridad de la información. Georgian, bienvenido de nuevo. Hola, hola, hola. Bueno, volví. A pesar de ustedes, volví, muchachos. Tengo más espacio que el Congreso aquí, muchachos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Después de almuerzo, antes del cóctel, estamos más o menos en una época, en un punto crítico, pero bueno. Vamos y tengo una mala noticia, y es que este tema es un poquitico más técnico que el que hablaba la vez pasada, pero vamos a concentrarnos en la parte estratégica de lo que es la ciberseguridad, porque yo sé que todos ustedes están también teniendo en sus organizaciones esta conversación de ciberseguridad, y también la estamos viendo en la prensa en todas partes, todos los días estamos viendo noticias alrededor de ciberseguridad, y pues por supuesto las noticias que vemos son las noticias complicadas, que atacaron acá, que robaron esta información, que secuestraron unos datos, eso que llamamos ransomware y demás. Entonces, quise, pensando en que esta es una audiencia ejecutiva, traerles este tema y cuáles podrían ser 5 preguntas que ustedes podrían hacerle a sus equipos de seguridad de la información en sus organizaciones, ¿ok? Como para ambientar un poco esa discusión, para entrar en materia y por qué no para empezar a fortalecer los planes que hay alrededor de seguridad de la información. Bueno, ya me presenté, así que no lo voy a repetir. Arranco con una noticia de esas que uno ve en la prensa todos los días. Esto es en el Wall Street Journal, donde dice que T-Mobile pagará 350 millones de dólares para compensar una fuga de datos de sus clientes que tuvieron en 2021. Entonces, en 2021 aparentemente a T-Mobile llega un atacante, compromete los datos de sus clientes, de los abonados, digamos, de T-Mobile, siendo pues una empresa de telefonía celular y esto, ¿no? Y los publican en internet, esos datos de los clientes de T-Mobile, le ponen una demanda, uno de esos class action suits que hacen en Estados Unidos, y hoy en día entonces T-Mobile tiene que pagar la bicoca de 350 millones de dólares. Colombia, por su parte, una noticia pues, viejita pero relevante, que el 6º país con más ciberataques durante 2017, un puesto complicado que ha venido evolucionando en la conversación. Hay un estudio internacional que es este que les estoy mostrando acá, que se llama el National Cybersecurity Index. Es un índice que analiza los diferentes países y los clasifica. Siendo el primero, el que estaría de primero sería el que mejor rankeado está. Por ejemplo, Venezuela está en el puesto número 97, Brasil en el puesto número 75, nosotros estamos en el puesto número 61, ¿ok? Ese es un estudio bien interesante de un tercero, de un ente ahí como multilateral, si quieren, independiente, que analiza una serie de variables y concluye que Colombia está pues en ese puesto 61 con un puntaje de 53. Y pues por supuesto la siguiente pregunta es tratar de entender qué es lo que miden esos estudios y cómo podría Colombia empezar a mejorar en ese ranking, porque sin duda que hay un montón de variables que no son solo, si quieren, competencia, resorte pues de la empresa privada, sino que hay un montón de temas que son de la función pública. Hay varias cosas ahí, en algunas estamos bien, por ejemplo en seguridad personal, en la policía estamos bien. Estos son los puntajes de Colombia, estamos relativamente bien en las fuerzas militares, en la policía estamos bastante bien, y tenemos luego algunas cosas que están flojas. Por ejemplo, allá a la izquierda la primera es política pública, no estamos tan bien, pero tampoco estamos en ceros, y tal vez las que tenemos más bajitas, las 3 más bajitas, son la protección de los servicios esenciales, digamos de la infraestructura esencial del país. No sé si ustedes saben, pero un día antes del ataque de Rusia a Ucrania, digamos del ataque militar, ya había empezado, un día antes empezó el ataque cibernético para tratar de desestabilizar al gobierno ucraniano. Con tan buena suerte que una semana antes los ucranianos pues ya sabían lo que se venía y empezaron a sacar su información hacia nubes públicas, digamos hacia computación en la nube fuera de las fronteras de Ucrania. Entonces cuando efectivamente los atacan ya militarmente, digamos balísticamente, les caen encima y destruyen algunos de sus data centers importantes, pues la información ya no estaba ahí. Todo eso que es protección de servicios esenciales es una de las variables que tenemos bajitas.
Estamos en ceros en protección de servicios digitales. Ustedes, por ejemplo, son entidades que ofrecen servicios digitales. Y ahí nuestra calificación es muy bajita. Obviamente, esto es un documento largo que pues, trae muchísima guía de lo que podemos hacer como país para mejorar en la protección de servicios digitales. Y la otra en la que estamos bajitos, pero estamos haciendo ya cosas bien interesantes tanto con el Ejército, con el Ministerio de Defensa, con la Policía, es en el manejo de crisis. ¿Qué pasa cuando efectivamente me atacan? Yo no sé si ustedes sabían que en algunos países es obligatorio reportar a la prensa, o sea, y al ciudadano cuando yo como entidad, como empresa privada, sufro un ataque, ¿ok? Yo estoy obligado a hacerlo. Estaría violando la ley si yo me entero. En otros países, en Colombia, pues estamos trabajando en esa dirección también porque es importante, pero en algunos países ya hoy en día es ilegal que yo, cuando soy hackeado, no lo reporte a mis ciudadanos. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con el manejo de la crisis. ¿Qué hago yo cuando entiendo que me comprometieron mis datos? Pero vamos a entrar en las 5 preguntas, ¿ok? Yo les prometí 5 preguntas que vale la pena que ustedes se las lleven o una variación de esas preguntas, porque tengo algunas versiones para poder alimentar esta conversación, ¿ok? Son como tratando de barrer 5 grandes temas. El uno es cuáles son las amenazas que están allá, porque dependiendo del tipo de empresa que sea yo, del tipo de servicio que ofrezca, pues las amenazas cambian, no son las mismas para todos. ¿Qué tanto apoyo ejecutivo tengo a mis planes? ¿Cómo es el manejo de las crisis? ¿Cómo está mi equipo de trabajo? ¿Y qué puedo hacer contra el riesgo interno? Les voy a hablar brevemente de la diferencia entre los diferentes ataques. La primera pregunta es, ¿qué tan protegidos estamos para manejar los riesgos cibernéticos? Esa es una de las preguntas que más recomiendan los especialistas, que una junta directiva o un presidente de una compañía, un director ejecutivo le haga a su equipo de trabajo. En este caso, a su equipo, el CISO, ¿no? al oficial de seguridad dentro de la organización. Nosotros le decimos CISO pues, en la industria de tecnología. ¿Qué tan protegidos estamos para manejar los riesgos cibernéticos? Esta es una noticia creo que es de este mes, octubre 5, donde esto es una alcaldía, pero el alcalde de Hamden en Estados Unidos estima que le va a tocar pagar $500,000 para abordar un ciberataque que tuvo durante la primavera. $500,000 le va a costar el chiste. Y en el memorando, la directora del consejo de esa ciudad, pues enumera en qué se va a gastar esos $500,000. Y hay varios temas interesantes. Por ejemplo, digo interesantes porque son cosas sencillas que hubieran podido prevenir el ataque. Por ejemplo, la segunda es actualización de software de emergencia. Muchos de los ataques que estamos recibiendo en nuestras empresas se hubieran podido solucionar con algo que en este caso hubiera costado $30,000, que bueno, es bastante plata pues en Colombia $30,000 es un montón de plata, seguramente en Estados Unidos para estas alcaldías es menos, pero necesariamente $30,000 es menor que $500,000, ¿no? Entonces llama la atención, por ejemplo, $30,000 con esas actualizaciones de software probablemente hubieran podido solucionar una buena parte, o con la de los $52,000 de actualizar el hardware. Pero en cambio ahora, fíjense, esto tan interesante, les toca pagar $267,000, calculan ellos, solamente para hacer el reporte. Ellos ya superaron el tema, pero ahora les toca hacer unas remediaciones y hacer un informe final para entregar digamos al consejo, y se van a gastar ahí $267,000. Cuando uno expande un poquitico esa pregunta de qué tan protegidos estamos, se trata de entender cuál es el nivel de riesgo de ciberseguridad que tenemos en este momento. O sea, la pregunta a la larga lo que quiere decir es, venga, sentemos acá. Si nos llegaran a atacar, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado de ese ataque? En términos de defensas en tecnología, y ustedes seguramente están familiarizados con defensas como el antivirus, el antimalware, o de pronto ya están muy acostumbrados a lo que llamamos autenticación de doble factor, donde yo me logueo y luego me llaman al celular para ver y me mandan un código, de pronto ese tipo de autenticaciones. Entonces es entender eso. Por ejemplo, preguntar qué tipo de información crítica podría perderse, o cómo podrían verse afectadas las funciones del negocio, porque uno de los grandes vacíos que encontramos en la conversación ejecutiva de ciberseguridad es que pareciera que ciberseguridad fuera un problema de tecnología, pero en realidad cuando un ataque es exitoso, pues lo que pasa es que las funciones como las ventas son las que se caen. Lo que se cae no es un servidor o una base de datos, lo que se cae es una función dentro del negocio.
Hay algunas formas de lograr entender eso. O sea, si ustedes le hacen esa pregunta a una persona de tecnología, existen tableros como estos. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, pero digamos, todos los fabricantes, nuestros competidores tienen este tipo de tableros donde sus equipos de tecnología podrían entrar y ver efectivamente cuál es su puntaje. Por ejemplo, en este ejemplo dice Total Score, estamos en 137 sobre 707 en la infraestructura de este cliente. O sea que potencialmente los equipos de tecnología que trabajan con ustedes les podrían dar una respuesta como esta. Mire, ¿sabe qué? ¿Cómo está nuestra postura de seguridad? Bueno, sobre 700 estamos en 137, y no solo eso, sino que estas tecnologías incluso le dan a usted algunas recomendaciones. Haga primero A, luego haga B, luego haga C. Y eso podría empezar a ser, ese sería un maravilloso punto de partida para empezar a elevar las defensas dentro de sus organizaciones. La segunda pregunta es sobre la alta dirección. Y la pregunta es si el equipo ejecutivo apoya la estrategia que usted tiene de seguridad. Acuérdense que estamos hablando con nuestro director de seguridad informática. Y la pregunta que le vamos a hacer es, oiga, el resto del equipo ejecutivo, yo soy el presidente, pero el resto del equipo ejecutivo apoya la estrategia que tenemos. Si no la apoyan, ¿por qué no la apoyan? Y créanme que es una pregunta importante porque algunas encuestas manifiestan que hay una desconexión importante entre los presidentes de las compañías y sus equipos de seguridad. Por ejemplo, las preocupaciones principales de los presidentes en esta encuesta eran que, alrededor de ataques cibernéticos, por supuesto, lo que le preocupaba al presidente o a la presidenta era, oiga, me preocupa que publiquen datos confidenciales, o el daño reputacional, ¿no? La reputación de la compañía me preocupa, o que perdamos plata, perdamos ingresos. En cambio, el CISO estaba pensando en otras cosas que también son importantes, ¿no? El tiempo de inactividad, la interrupción de las operaciones, el impacto en la valoración del negocio. Y otra estadística interesante son esos porcentajes, porque el 78% de los presidentes piensan que pueden potencialmente tener un ataque en los próximos 12 meses, son un poco más pesimistas porque los CISOs, los oficiales de seguridad, piensan que la probabilidad es solamente del 34%. Eso es bien importante y discúlpenme por este slide en inglés, esta diapositiva en inglés, pero esto es una línea de tiempo de una firma que seguramente ustedes todos conocen, que es Equifax en Estados Unidos, que es pues ese buró de crédito. Y esa es una línea de tiempo que a mí me parece muy interesante, porque el 7 de septiembre, eso fue hace como unos tal vez 4 años, el 7 de septiembre Equifax sale al mercado a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo pienso que en un hackeo se expusieron los datos de seguridad social de 143 millones de norteamericanos, que si ustedes hacen la cuenta, pues es básicamente todos los sujetos de crédito de Estados Unidos, ¿no? Ahí está toda la población sujeto de crédito. Eso el 7 de septiembre. Unos días después, en el Reino Unido, digamos, la superintendencia ya dice que va a hacer una investigación. La siguiente noticia dice que en Washington, el regulador en Washington los está advirtiendo que se tienen que preparar para un régimen diferente, ¿no? Lo están amenazando, esto no puede volver a pasar. Y lo más cruel es que el 26 de septiembre, les traduzco ahí rápido, es el presidente, ¿no? El CEO de Equifax, súbitamente, y abre comillas, se retira de la empresa y cierra comillas. ¿Qué pasa cuando uno se retira, entre comillas, de una empresa? Que lo echaron, ¿no? Eso es cuando uno se retira, entre comillas, fue que lo echaron. Entonces, la noticia es cruel, la noticia es interesante porque la víctima fue la empresa, ¿cierto? A los que robaron fue a la empresa, a Equifax. Pero la noticia del 26 de septiembre no dice capturamos al hacker y lo tenemos tras las rejas. No. El villano en esta historia, el malo de la historia fue el presidente y seguramente toda su corte, ¿no? Tuvieron que renunciar a la compañía, se retiraron súbitamente de la compañía. Entonces, bueno, aquí hay otra que me parece muy interesante, y es que esta es todavía más cruel porque PepsiCo lo que dice es que uno de sus socios comerciales, ni siquiera los hackearon a ellos, hackearon a una empresa que se llama Donlen Corporation, que le ayuda a Pepsi a gestionar su flota, supongo yo, de transporte, pues, de carga. Los hackearon fue a ellos, no a Pepsi. Pero ahora Pepsi tiene que entender qué fue lo que pasó, y probablemente pues, va a ser sujeto también de multas, Pepsi, por la publicación de esa información, dependiendo de qué información se haya liberado. Y entonces la pregunta que uno se hace acá es si esta es una preocupación de un equipo de seguridad de la información o si es una preocupación ejecutiva. Y sin duda esta es una preocupación ejecutiva. Y necesitamos entender si la alta dirección de la compañía
entiende cuál es nuestra estrategia de ciberseguridad, la comparte. Si no la comparte, pues necesitamos entender por qué. ¿Qué es lo que hace que no sea una buena estrategia o una estrategia satisfactoria? Y ahí hay otras preguntas que se pueden hacer, ¿no? ¿Los planes de ciberseguridad incluyen a toda la compañía o son solo de IT? ¿En qué momento o con qué criterio decidimos que una amenaza o que un ataque merece llevarlo a la junta directiva? O más bien lo manejamos nosotros aquí en tecnología y no decimos nada. ¿En qué momento? ¿Cuál es el criterio para hacer eso? En caso que efectivamente tengamos un ataque, ¿cuál es el rol del equipo ejecutivo acá? ¿Quién nos va a aprobar un fondo de emergencia? ¿O quién va a salir a comunicar esto a los empleados o a los clientes? La tercera pregunta tiene que ver con crisis, muy relacionada con lo último que les estaba diciendo, y es ¿cuál es nuestro plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad? Esa es otra pregunta que tenemos que hacerle a los equipos de tecnología. Oye, equipo, ¿cuál es nuestro plan de respuesta? Si efectivamente tenemos un problema, ¿cuál es el A, B, C? Y hemos hecho un test de esto, ¿lo hemos probado o nunca lo hemos probado? ¿Tenemos ahí escrito? Bueno, ya es un paso. Nunca lo hemos escrito, seguramente nos va a tocar sentarnos a escribirlo. Ahí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, y es que los equipos que ustedes tienen protegiéndolos en ciberseguridad están recibiendo muchísimas alertas, notificaciones, ataques todos los días. Todo el tiempo están recibiendo noticias que salió un nuevo virus, que salió un nuevo worm, que hay que hacer un parche de algo. Todo el tiempo ellos están recibiendo estas noticias complicadas y no necesariamente ellos van a tener las manos libres para cuando efectivamente reciban un ataque. Así que hay varias cosas en las que yo sugiero que empiecen a trabajar. Por ejemplo, una que estábamos trabajando con el Ministerio de Defensa, particularmente aquí en Colombia, es ¿cuál es el protocolo para comunicar a los entes regulatorios o a la prensa o a nuestros clientes? Si a nosotros nos hackean y se filtra esa información y nos llaman, ¿no? Nos ponen el micrófono de la W al frente, ¿quién responde, no? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar? ¿Vamos a negarlo todo? ¿O vamos a decir una mentira piadosa? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿O no vamos a decir nada hasta que entendamos más? ¿Y quién lo va a decir? ¿Quién es nuestro portavoz para esto? Eso es bien interesante entender que todos esos planes de respuesta a incidentes de seguridad no están escritos en compañías que son bastante grandes y que, pues, a ver, sin duda que o ya han sido atacados o van a ser atacados en el corto plazo. La cuarta es sobre el equipo de trabajo, ¿no? Si nuestros empleados tienen o no una mentalidad de ciberseguridad. Esto está relacionado con la charla, para los que estuvieron en la charla pasada sobre los equipos de trabajo, pero hay una creciente brecha de talento de ciberseguridad, y esta es una noticia de 2022. Hay una escasez de mano de obra en ciberseguridad y hay una brecha de talento. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, esta es una línea de tiempo de un ataque típico de ransomware. El ransomware es, no sé si han visto los ataques de ransomware, y es que llega un hacker, agarra los datos de ustedes, los encripta para que ustedes no puedan acceder a ellos y luego les pide un rescate de esos datos en bitcoins, $500,000 en bitcoins. Si ustedes mandan los bitcoins, él les manda la clave para que ustedes puedan seguir operando. Es un ataque muy común. Pero no lo voy a explicar en mucho detalle, pero solo este ataque es típico en todo el mundo. Esto no pasa solamente en Colombia, pero en todo el mundo. ¿Saben por dónde arranca esto? Por un correo electrónico. Llega un correo electrónico ofreciendo alguna promoción o invitando a la persona a que cambie su contraseña o lo que sea, y nuestros equipos de trabajo pues hacen clic y ahí arranca el ataque, ¿vale? O sea, toda esa historia arranca en un triste correo que tiene un archivo adjunto o una dirección URL, y donde termina en que los archivos están cifrados y nos toca sacar $500,000 para rescatarlos, pero arranca con un correo electrónico. Entonces nuestros equipos de trabajo son una de las capas más vulnerables de nuestra estrategia de ciberseguridad. Entonces ahí hay también algunas preguntas de continuación, ¿no? Bueno, ok, nuestros empleados están preparados, el equipo ejecutivo está preparado, entiende esta conversación, nuestros empleados saben cómo defenderse y a qué le deben hacer clic y a qué no. ¿Cómo estamos entrenando a nuestros proveedores? Hay muchas personas que ustedes contratan, ustedes los sientan en la oficina, les dan un computador para que hagan una tarea durante 6 meses. ¿Qué tipo de entrenamiento recibe esa gente en ciberseguridad? ¿Cómo estamos haciendo para cerrar la brecha de talento? Porque la brecha de talento es una brecha en el mundo. Es una brecha en todo Colombia, no es algo que podamos cerrar aquí en Medellín o para las cooperativas financieras, no, es un problema que tenemos en todo Colombia, pero sin duda en la compañía tenemos que tener algún plan. Y lo otro es, ok, si ya logramos atraer al talento correcto a la compañía, ¿cómo los estamos reteniendo? ¿Cómo los estamos desarrollando para que no se nos vayan?
porque otra vez acuérdense que esa curva de aprendizaje pues se toma por lo menos 18 meses, y si ya tenemos a la gente, pues no la podemos dejar ir, necesitamos ver cómo a nivel ejecutivo estamos haciendo para retener ese talento. Y la última pregunta tiene que ver con riesgo interno. A ver, hay amenazas internas. Nosotros, hay que dividirlo en dos. Una cosa son los hackers que están tratando de atacar la red de ustedes y tomar control de los datos porque tienen un interés económico. Y otra cosa muy diferente es que haya un ataque interno, que haya una persona que está molesta con la compañía y se quiera robar unos datos porque de pronto se va a ir para la competencia, y pues ahí tiene una base de datos de clientes que puede empezar a llamar el día que arranque a trabajar al otro lado, y eso nosotros consideramos que es un ataque, que es un incumplimiento a las políticas. También hay otro tipo de incumplimiento que es un poquitico más inocente, como el de abrir el correo electrónico que no hay que abrir, o de pronto instalar un jueguito. Entonces llega uno a la casa con el computador o con el celular y el hijo quiere jugar X juego, y entonces uno instala el juego en la máquina de la compañía. No hay una mala intención, pero es un incumplimiento de la política que abre unas puertas tremendas de inseguridad. Aquí hay una noticia también sobre TD Bank en Canadá, donde está haciendo una investigación interna porque aparentemente un empleado entregó datos de clientes a un tercero no autorizado, donde estaba información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social, la información de la transacción, el número de cuenta, etc. Eso es un ataque interno. Ahí no hubo un hack, no había una vulnerabilidad obvia de pronto, pero sí posiblemente hubo negligencia del equipo directivo y del equipo de seguridad, y aquí otra vez TD Bank está expuesto a multas y a problemas de reputación y un montón de cosas indeseables, y eso es un ataque interno. Entonces ahí el antivirus no te protege contra eso. Entonces hay algunas preguntas de continuación que a mí me parecen interesantes, como por ejemplo, bueno, ok, ¿cómo nos protegemos de esas amenazas internas? ¿Y nuestro plan es diferente? O sea, ¿el plan para protegernos de ataques externos es el mismo o tiene algunas características diferentes? Pues porque la naturaleza del ataque de hecho es diferente. Nuestros contratos de trabajo incluyen cláusulas alrededor de eso, nuestros equipos de recursos humanos incluyen, ¿no? Incluyen reglas, incluye entrenamiento, incluye un protocolo de salida, ¿no? Recursos humanos, ¿qué está haciendo alrededor de esto? Esas son las 5 preguntas. Y muchos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿por qué esto es tan difícil? O sea, ¿por qué tanto drama con esto de la seguridad, la ciberseguridad? ¿Por qué invertimos y seguimos sintiendo que no tenemos todavía las protecciones que quisiéramos tener? Parece que la respuesta viene porque la superficie de ataque es demasiado grande. O sea, los equipos que ustedes tienen protegiéndolos, que son esos equipos que llamamos de operaciones de seguridad, SecOps, tienen muchas cosas en el plato. Hay muchas cosas en el plato. O sea, ellos tienen que proteger el correo electrónico, los endpoints que son, digamos, el celular, y hay diferentes tipos de celulares, y hay PCs, y hay laptops, y hay tabletas. Tienen que proteger múltiples identidades, tienen que proteger aplicaciones en la nube. O sea, la superficie de ataque potencial es demasiado grande, y tal vez eso es lo que está haciendo que sea muy difícil defenderse. Es verdad que es difícil. Sin embargo, al mismo tiempo hay un montón de compañías desarrollando software para protegernos, y es importante, y pues no solamente software, sino hardware y políticas y protocolos, un montón de cosas interesantes que nos pueden ayudar a protegernos contra esto. La recomendación que nosotros hacemos, y cuando digo nosotros hablo de toda la industria de tecnología, es una cosa que tal vez la hayan escuchado, pero se llaman arquitecturas de cero confianza. Las arquitecturas de cero confianza son muy interesantes y básicamente asumen eso, que usted no puede confiar en nadie. Y es la recomendación es que en las conversaciones que tengan con sus equipos les pregunten sobre cero confianza. Básicamente hay de tener la mentalidad de cero confianza es: yo asumo que todas las máquinas tienen virus, yo asumo que el hacker ya está en mi red, ya entró, ¿vale? Yo asumo que mis empleados van a cometer errores y van a hacerle clic al correo que no le tienen que hacer clic. Yo asumo que mis empleados van a instalar el software que no deben instalar, ¿vale? Yo asumo el incumplimiento de mi equipo. Cuando yo me paro en esa posición, en vez de decir, uy, no me han hackeado todavía, ahí vamos bien, yo no hago eso, sino que por el contrario digo, ¿saben qué? Ya me hackearon, ya tengo el virus dentro, mi equipo incumple.
Cuando yo me paro en esa postura de cero confianza, entonces se abren un montón de posibilidades de análisis muy interesantes y eso funciona muy bien. Lo que pasa es que, claro, eso los va a obligar a hacer algunas cosas, como por ejemplo verificar siempre explícitamente muchas cosas. Tengo que verificar si la máquina que está entrando está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Tengo que verificar que la persona que dice que se está logueando es la persona que se está logueando. Porque no sé qué tanto les pasa a ustedes que los llama alguien, ¿no? Dicen, oiga hermano, ¿dónde está? No, en Bogotá. Ay, qué bueno, porque es que yo estoy en Medellín y se me olvidó hacer una cosa, ya le mando mi clave. Necesito que vaya a mi computador y entre y haga tal cosa, ¿no? Entonces yo asumo el incumplimiento y verifico explícitamente y digo, no señor, esa persona no puede ser la correcta porque no puede hacer login al mismo tiempo en Medellín y en Bogotá. Y eso abre un montón de cosas interesantes para proteger a la organización. Lo cual no quiere decir que sea sencillo, pero por lo menos nos da una luz de por dónde empezar y eso se llama arquitecturas de cero confianza. Así que, resumiendo, 5 grandes preguntas para sus equipos de tecnología que cubren algunos de los temas más importantes, que nos pueden ayudar a entender cuáles son las amenazas a las que estamos sujetos, cómo estamos protegidos contra esas amenazas hoy, qué tanto nuestro equipo ejecutivo está a bordo de esa estrategia, qué tanto la conoce, la comparte, la prueba, qué tan preparados estamos para el evento de una crisis que, como les digo, eventualmente va a llegar, qué tanto nuestro equipo de trabajo pues también está entrenado, tanto el equipo completo de trabajo como ya nuestros profesionales específicos de seguridad de la información, cómo los estamos capacitando y reteniendo, y finalmente cómo estamos protegiéndonos contra los riesgos internos. Así que eso es lo que les quería contar. Espero que no haya sido tan pesado el tema, sabía que no era tan interesante como tal vez como el otro, pero nada, no sé si hay alguna pregunta y aprovecho para darle las gracias. Gracias, doctor Enrique, Francisco.